Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Gavilán y voy a presentar esta comunicación para Conversación de Idea que hemos realizado los profesoras Gladys Menor Molina, Mayra Urrea Solano y yo mismo, que soy Diego Gavilán. Él lleva por título La integración del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que corresponde a la igualdad de género en la formación de futuros maestros a través de los espacios de género. Los espacios de género es un concepto que desarrollé en mi tesis doctoral, en la que bueno, hemos trabajado estos temas fundamentalmente, y también porque en buena parte consistió en hacer una transversalización de la igualdad de género y de la igualdad en términos generales en la asignatura de Teoría e Historia de la Educación. Entonces, por eso me referiré a esta asignatura de Teoría e Historia de la Educación y a nuestra experiencia de la transversalización de la igualdad de género que hemos realizado a lo largo de estos últimos 3 años. Bueno, es cierto que estamos en ese camino de la revisión de los planes de estudio, de las guías docentes, de las titulaciones de las facultades de educación y de otras, también el máster de profesorado de secundaria, y que, bueno, pues que hemos visto en esta revisión que la integración de los ODS, del ODS 5, de la igualdad de género, es todavía muy insuficiente y está muy disgregada y realmente cuesta, ¿no? Cuesta este enfoque, eh, seguramente también por un tema cultural, cada vez estamos más especializados y aunque se habla de competencias y de transversalización, luego, a la hora de la verdad, y hablaremos ahora de eso también, el pensamiento crítico, reflexivo, sistémico, no es tan fácil de llevar a las aulas. Por eso sí que se genera esa sensación a primera instancia de que la igualdad de género puede ser una cuestión complicada, al igual que temas como la sexualidad, y lo cierto es que, por otra parte, que en la formación inicial del futuro profesorado, pues que es importante este enfoque de género y desterrar, ¿no? estos mitos y de alguna manera como desligar toda esta temática de la igualdad de género del combate ideológico en el que parece que siempre hay que estar buscando enemigos y un enfrentamiento que realmente en este caso no tiene sentido, porque es al contrario, ¿no? Se trata de buscar relaciones más saludables, más pacíficas entre hombres, mujeres, otros géneros, y se trata de que estemos felices, pero también respetando lo que los otros son y quieren ser. Bien, nosotros planteamos esta cuestión de investigación: cómo se puede integrar de una forma eficaz la igualdad de género en la formación del futuro maestro. Evidentemente no es una respuesta fácil ni sencilla, es poliédrica, porque cuando hablamos de igualdad, hablamos de género, o incluso si hablamos de temas como los derechos humanos o la paz, son cuestiones que tienen muchas vertientes, muchas aristas, que son multifactoriales, y a veces queremos caer en un reduccionismo y entonces pues no podemos llegar al fondo de la cuestión. En este tema de las formas de integrar la igualdad de género en la formación de los futuros maestros, tenemos dos formas: una forma específica mediante asignaturas especializadas, que sí que es cierto que, por ejemplo, en la Facultad de Educación tenemos una asignatura relacionada con la igualdad de género, y lo que ocurre es que es optativa y la cursan algunos alumnos. Y sí que nos consta que hay algunas facultades de educación que tienen esta asignatura, pero son las que menos, ¿no? Y luego sí que es cierto que el gobierno español y otros gobiernos han optado, ¿no? La Unión Europea, por esta transversalización de la igualdad de género en las asignaturas, y lo que ocurre es que, bueno, pues se pierde un poco la forma de hacerlo, porque realmente pues es un tema que necesita una preparación y un recorrido. En cuanto a las etapas de la integración en la igualdad de género, hemos señalado algunas etapas que nos podrían servir de guía. Por un lado, promover la reflexión crítica constructiva de los futuros docentes. El tema este del pensamiento crítico, que es uno de los aspectos centrales de los ODS, sigue siendo muy complicado.
porque estamos muy habituados a trabajar por contenidos, seguimos examinando los contenidos, en los trabajos también se hace, a mi juicio, con mi experiencia también de estos años, mucho resumen, pero luego realmente cuando queremos entrar en el fondo de las cuestiones y preguntarnos por qué, las causas y sobre todo buscar las relaciones, nos cuesta. Y nos cuesta porque no tenemos una cultura del pensamiento crítico y sistémico. Y este aspecto es fundamental en la igualdad de género. Eh, este pensamiento, ¿no? Nos permitiría pues ser más conscientes de los estereotipos, reconocer las desigualdades y la discriminación de las niñas y las mujeres. Nosotros, en ese sentido, en la asignatura de teoría e historia lo tenemos, entre comillas, fácil, porque trabajamos la historia de la educación, pero al final estamos también trabajando la historia de los pueblos, de la cultura, sobre todo europea, y podemos apreciar, ¿no? Pues cómo a lo largo de la historia pues hay una herencia cultural en la que el hombre ha tenido el poder, casi diríamos absoluto, y la mujer está relegado a un segundo plano. Y esto no es una cuestión que podamos trabajar para buscar ningún tipo de enfrentamiento, sino, me refiero en la actualidad, sino para que viéramos que realmente a lo largo de la historia, pues que la mujer pues ha ocupado un lugar muy, muy limitado, algunas tareas, algunas funciones del hogar, de la casa, del cuidado de los niños, y que el hombre pues tenía un papel más relacionado con la razón, con la intelectualidad, con el trabajo, con la guerra, con ser el proveedor, ¿no? De la familia. Y este es un tema que los estudiantes entienden perfectamente y que nos ayuda pues, a entender también, ¿no? Valga la redundancia, pues algunas de las cuestiones que arrastramos hoy en día, porque en la historia siempre hay una herencia cultural y para bien o para mal, pues siempre heredamos pues algunas creencias, estereotipos y rasgos culturales que estamos en un proceso de mejora, eso también es verdad, pero que por otro lado, pues tenemos que reconocer y asumir. Y por eso también, cuando hablamos de sexismo, pues se entiende que puede ser velado, que puede ser que se le quite importancia a eso que nosotros llamamos ceguera de género, como si no existiera, pero en estos casos el hombre también se sitúa en una posición de poder, de dominio, de manipulación, por el hecho de ser hombre. Entonces, y alguien podría pensar que eso es normal, pero no es normal, es cultural. El otro día estaba en el gimnasio y me asomaba a la ventana y había dos partidos de fútbol. En los dos partidos eran todos chicos, unos niños de unos 10 años y los otros unos señores ya pues de mi edad. Bueno, pues eso alguien podría pensar que es normal, porque el fútbol le gusta más a los hombres y hay una cuestión muy clara de género, ¿no? Entonces hay multitud de ejemplos en la vida cotidiana que nos pasan desapercibidos y que normalizamos. Bien, en una segunda etapa, pues evidentemente la utilización de las metodologías activas y participativas pues es fundamental. En mi trabajo, en la tesis doctoral, en el trabajo que hemos hecho, pues sí que ha salido con claridad que los estudiantes hoy en día prefieren las metodologías activas y participativas. Y como ya le digo a mis estudiantes, tampoco podemos entrar a los libros. Hemos pasado de 10 libros a ninguno. Y eso no puede ser tampoco. El libro sigue siendo la fuente fundamental. Pero sí que es verdad que podemos hacer interpretaciones del libro y llevarlo a las aulas utilizando metodologías activas. Cuando me refiero al libro me refiero al texto académico, me refiero a textos seleccionados y de calidad. Y sí que es cierto que las metodologías activas nos ayudan mucho en la comprensión y a llevar a la clase una aula más experiencial y vivida. Bien, bueno, este tema es muy amplio. Veo que también en esta diapositiva se menciona la violencia de género y la violencia de género igualmente, pues es un tema que hay que tratar desde el mismo concepto de la violencia simbólica de Bourdieu. Se puede también tratar estudiando Foucault, las relaciones de poder, que también están muy normalizadas, y entonces desde esa violencia simbólica, estructural, normalizada, pues podemos entender
también cómo entra en juego la violencia de género, que muchas veces adopta pues una imagen, digamos, como muy, una imagen que podríamos considerar benigna, en forma de sexismos benevolentes, que son concesiones, que son, que pueden ser en forma de bromas, o en forma de chistes, o en un trato en el que hay una condescendencia, pero que también es un reflejo del poder, muchas veces de la manipulación, y es una violencia de género absolutamente normalizada, como lo es la violencia de género psicológica, que está presente en nuestros días y de la que no somos conscientes en muchas ocasiones. Entonces, la violencia de género, para conseguir una mejora también en las aulas, pues necesita una educación, un entrenamiento, hablar y dialogar con los chicos y con las chicas para ver situaciones que se dan en la actualidad, de control del móvil, de celos, de este amor adolescente, estos amores románticos, y hablar con los chicos y con las chicas para realmente, y ahí sí que entraría el pensamiento crítico, sacar a la luz estas situaciones que han quedado como naturalizadas y que no lo son, porque hay determinados pensamientos en los chicos y en las chicas también, que no son igualitarios, no son naturales, y que son sexistas, y lo peor de todo es que ellos no son conscientes. Muy bien. Luego, en la tercera etapa, bueno, pues conocer las investigaciones de las mujeres en la educación actual. Hoy les decía a mis alumnas y mis alumnos, bueno, pues que tenemos dos mujeres en la época clásica, ¿no? Que son fundamentales. Safo, por ejemplo, en la cultura clásica, era la mejor poetisa de la antigüedad, ¿no? Hipatia de Alejandría, la mejor matemática, astrónoma, ¿no? En la época romana. Entonces, hay mujeres fantásticas. Hildegarda de Bingen, en el medievo. En ese sentido, nosotros tenemos mucha suerte con nuestra asignatura de Historia de la Educación, ¿no? Y luego también, por supuesto, trabajamos a la gran María de Maeztu, ¿no? En el siglo XX, es la mejor pedagoga española. Muchas veces pasa desapercibida, porque como está Montessori, pero no, también tenemos nosotros nuestra Montessori española, ¿no? María de Maeztu. Entonces ya no son todo hombres, entonces la educación es también una educación de mujeres, ¿no? Y es una educación sobre todo de personas a las que admiramos muchísimo, ¿no? Más allá de que sean hombres y mujeres, pero sí que es cierto que hay que incorporar los referentes femeninos a la educación. Y la cuarta etapa, bueno, pues trata de promover acciones orientadas a eliminar cualquier tipo de discriminación, ya sea directa o indirecta, hacia las mujeres, entronca directamente con el tema de la violencia de género, y en educación, pues sí, en algo hay que trabajar, ¿no? Es siempre la prevención de la violencia y la prevención de la violencia de género, que en tesis doctoral, por ejemplo, sí que salió algunos de los testimonios, pues que nos decían algunas estudiantes que habían sufrido violencia de género y que no habían sido conscientes, y que después de hacer la formación pues se daban cuenta que efectivamente pues habían padecido un proceso de violencia por parte de su pareja, y entonces, bueno, pues de eso se trata también, ¿no? De dar luz y de dotar de más autonomía a las mujeres y a los hombres también, pues de hacerles también más conscientes del concepto de igualdad, de respeto, de cariño, y como dicen algunos de los investigadores que nos gustan, pues realmente el maltrato es la ausencia del buen trato, ¿no? Y que todos nos merecemos un buen trato. Bueno, cuando hablamos nosotros de espacios de género, nos referimos a que sean abiertos, flexibles, colaborativos, creativos, en los que se desarrolle la identidad. Hemos hecho mucho hincapié en eso, y en que en la clase se puedan debatir temas de sexo, de género, de identidad, y que lo pueden hacer los profesores y las profesoras sin miedo. No es una cuestión de los especialistas, de los sexólogos solo y de los psicólogos, que también, pero los maestros deben aportar sí o sí toda su conciencia y todo su saber para mejorar nuestro tratamiento del cuerpo, de la identidad, del sexo, del género. Es absolutamente natural y es educativo, y por eso estamos contentos, ¿no?, de poder poner nuestro granito